¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Radar Político. Les habla su amigo Pedro, hoy miércoles 4 de junio. Pues la persona que tenía que salir a dar su gran punto de vista respecto a las elecciones al Poder Judicial este domingo pasado es Xóchitl Gálvez. Pero ojo con lo que dice. Hemos dicho que parecen gatos de Angora. Ningún chile les embona si se las meten, si se las sacan gritan y si se las meten lloran. Así de sencillo y perdónenme la expresión. Pero lo que dice Xóchitl Gálvez del nuevo ministro presidente Hugo Aguilar nos hace pensar, le arde que un verdadero indígena esté llegando a un puesto sumamente importante para lograr hacer cambios para el pueblo, para la gente, no para el movimiento, no para la cuarta transformación. Xóchitl Gálvez se llena el hocico diciendo, trabajador y más leal a AMLO que a los pueblos indígenas. ¿Se atreve a comentar esto, amigos? Pero a mí me gustó mucho esta imagen, bueno, este video, por favor, para que no se olvide. Miren, esto era hace un par de años, donde fingiendo una voz de indígena, miren nomás el tonito de voz que enloquece a la comentocracia, la prensa, porque viene desde abajo, una historia de vida, superación, como decía doña Josefa y Guadalupe Loesa. Escuchen la voz, el tono de voz que tiene Xóchitl Gálvez. Me dijo, señor, ahora que esté arriba no se olvide de nosotros. Tiene razón. Pero ¿sabes qué, Miguel? Yo ya estuve en Los Pinos. Estuvo en la oficina al lado de del presidente. Y aquí hay testigos de que siempre estuvo abierta para usted. Así es que no se me subió. Yo no soy de las que se suben en un tabique y se marean. Tengo los pies bien puestos, pero ¿saben por qué? Porque tuve unos padres que me enseñaron valores. Me enseñaron el valor del trabajo. Ese es el más importante en la vida. El valor de ser honesta. Imagínense, desde años fingiendo que era una persona de una comunidad indígena, y eso lo terminamos de ver en las campañas presidenciales donde la disfrazaron a más no poder. Y ahorita en una entrevista con Ciro, pues suelta la rabia porque no hay otra manera de poder comentarlo, amigos. 7:24, vamos a regresar a este tema del acordeón y creo que sintetiza lo que fue la elección del domingo. Hoy, por cierto, hay un artículo espléndido de Ciro Murayama en el Financiero, se llama Destrucción Judicial, la contundencia de los hechos. En fin, vamos a ver qué es lo que viene. Pero bueno, le pedimos, antes de regresar a ese tema, le pedimos a Xóchitl Gálvez, y hoy se lo pedimos fundamentalmente en su carácter de conocedora de los pueblos indígenas, de las políticas públicas gubernamentales con los pueblos indígenas, que le ha dado seguimiento desde distintas posiciones a esas políticas, esas acciones y por lo mismo a las personas que han participado y que las han dirigido. Le pedimos una opinión sobre quién será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre Hugo Aguilar, quien pues en la prensa ya es presentado como el mixteco, el ministro mixteco que presidirá la Corte. Porque ayer hacíamos la pregunta, Xóchitl, gusto en saludarte, buenos días. ¿Quién es Hugo Aguilar y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo para, desde un bajo perfil, porque no era una persona muy conocida, obtener el mayor número de votos en el país? Una gran campaña, pues no la vimos. Un trabajo de a pie, pues no te da para sacar esa cantidad de votos. ¿Lo ubicas? ¿Lo conocías? ¿Quién es Hugo Aguilar? Xóchitl Gálvez, buenos días. Ciro, buenos días a ti, a Manuel, a todo el auditorio. Qué gusto saludarles. Mira, voy a dividir mi intervención en dos partes. Al Hugo Aguilar, que yo conocí, al hombre gestor, al que acompañaba a decenas de autoridades indígenas. Yo lo conocí durante el sexenio de Vicente Fox, de 2000 a 2006. Es un hombre cordial, es un hombre conciliador, yo diría que es un hombre prudente, un gran conocedor de los derechos de los pueblos indígenas, encabezó la defensa de muchísimas comunidades agrarias, me tocó trabajar con él, desde cosas simpáticas como que allá en la Mixteca es muy común los relojes monumentales en las plazas públicas, y alguna vez vino con una autoridad, no sé si la de su pueblo, Villa de Guadalupe Victoria, porque les habían decomisado el reloj monumental en la aduana. Y pues obviamente había corrupción y les querían pedir cantidades estratosféricas, y ahí me tocó intervenir. Me acuerdo mucho de ese caso porque yo no conocía
esa historia de los relojes monumentales en la Mixteca. Intervino en muchísimos conflictos agrarios, trabajamos muy juntos en conflictos. En Oaxaca estaba lleno de conflictos entre los Chimalapa, la colonia Cuauhtémoc, y siempre dispuesto a ayudar, a acompañar a comunidades alejadísimas en como, no sé, San Juan Mazatlán, allá en la Mije, en Malacatepec se llama otra comunidad, y siempre venía con las autoridades, siempre era un joven, porque era joven, o sea, estoy hablando de hace más de 20 años, y mi impresión de él es muy positiva como persona, no tengo la menor duda. Ya como funcionario público interactué con él cuando fue el titular de derechos indígenas en el INPI. Tratábamos de impulsar la reforma constitucional en materia de derechos a los pueblos indígenas. Y yo ahí empecé a ser un poco crítica, sobre todo con la consulta que se hizo en el Tren Maya. Tú, para hacer una consulta, esta tiene que ser previa, tiene que ser libre y tiene que ser informada. Y el Tren Maya ya se había decidido hacer. Ya lo único que faltaba era ir a convalidar, así como esta elección, que ya se había decidido quiénes eran los ministros por dedazo, lo único que faltaba era hacer la simulación del domingo. Ahí la decisión ya estaba tomada. El presidente iba a hacer el Tren Maya, sí o sí. Y entonces hizo una consulta, desde mi punto de vista, amañada, porque no había proyecto ejecutivo. No se le podía decir a las comunidades cuáles eran los daños ambientales. Se les hablaba de los beneficios, pero no se les hablaba de todos los problemas que iba a causar, que por cierto, hoy la Semarnat reconoce y ha empezado a reparar los daños ambientales. No se les hablaba de la contaminación a las aguas subterráneas, todo el problema de la deforestación de 10 millones de árboles. Entonces ahí sí yo ya fui muy cuestionante como senadora con el trabajo de Hugo Aguilar, porque me parecía que era una simulación esta consulta. De hecho, en el Tren Transísmico, ¿Qué hacía Hugo Aguilar en la consulta, Xochitl? pues lo mandaron a las comunidades, a convencer a las comunidades a dar su visto bueno. Y obviamente les hablaban de las bondades, les ofrecían recursos económicos y obtuvo el visto bueno de las comunidades, pero desde mi punto de vista no es una consulta como se debe de ser. Él saca la reforma constitucional, porque a mí me parece que él es la parte intelectual de Adelfo Regino, o sea, él es el que siempre ha estado atrás de Adelfo, pero como abogado sí es bastante sobresaliente. Entonces, cuando se hace la reforma constitucional, ese es mi segundo cuestionamiento a Hugo, no se saca la ley de consulta. ¿Y por qué no sacan la ley de consulta? Pues porque no les conviene, porque en esa ley se tendría que decir cómo se hace una consulta. A la fecha, los pueblos indígenas no tienen una ley de consulta y muchos de los megaproyectos que se pretenden impulsar en el sureste, pues no pasarían porque no contarían con el visto bueno de las comunidades. Entonces, esa es la parte personal. Para mí, todo mi reconocimiento y mi respeto a Hugo. En la parte ya como funcionario, pues pudo más su lealtad al presidente López Obrador. Ahí sí, me parece que hacia los pueblos indígenas. Ahí él sabía que tenía que sacar adelante esta consulta y yo creo que el presidente López Obrador, expresidente, pues ahí le genera un enorme aprecio porque pues se hacía sentir que las comunidades indígenas estaban a favor del Tren Maya. Paso a la segunda parte, que ya es su elección como ministro o posible presidente de la Suprema Corte de Justicia. Desde la semana pasada yo escribí que este era el peor atentado a la división de poderes de la historia moderna de México. Así lo definí. ¿Por qué? Porque la presidenta ya había definido por dedazo quiénes serían los próximos ministros de la Suprema Corte y lo único que faltaba era pues hacer la farsa del domingo de la elección. No se puede someter el conocimiento técnico y la experiencia a simpatía y popularidad. Yo que fui candidata, te lo puedo decir, me llevé un año para que me conocieran con un montón de spots, de exposición, o sea, no había manera que no sacaran a estos ministros si no era por el acordeón, Ciro. Esa es la verdad y eso es lo penoso de esta elección. Entonces, lo que me parece lamentable es que un personaje como Hugo, que es un buen personaje, como ya te dije, sí. me parece que es un hombre en todos sentidos trabajador, pues cordial, conciliador, haya llegado por un acordeón. Yo espero que en esta ocasión, ya como presidente de la Corte, su lealtad esté con la ley y la Constitución y no con quien lo metió en el acordeón. Esa es para mí la gran pregunta y yo le daría el beneficio de la duda. Que hoy, que ya fue convalidado en esa elección del acordeón, mi artículo del Universal de la semana pasada se llama La elección del acordeón. Es penoso, yo por eso no salí a votar, porque yo ya sabía que los nombres ya habían sido decididos y estuve en Oaxaca el fin de semana y sí vi una larga fila en el llano, larga, y ya vemos ahora que Oaxaca fue de los que más votó, todos con el acordeón, Ciro. Era muy penoso ver ese espectáculo. Pues muy generosa, Xochitl, con Hugo Aguilar, dentro de la crítica que haces y lo que hizo, el trabajo que hizo, la gestión que hizo para sacar adelante estas, entre comillas, consultas del Tren Maya, no dejas de ser muy generosa en tu comentario con él.
Por eso lo dividí en dos, porque yo creo que la persona, de verdad, caminamos muchísimo juntos. Caminamos. Yo tenía la oficina de Los Pinos, no sé si te acuerdas, que abrió el expresidente Vicente Fox, Sí. y daba audiencia martes y jueves. Y Hugo era de los que más venían con autoridades comunitarias, porque la verdad es que teníamos recursos. Te puedo decir, por ejemplo, él estaba en servicio de Pueblo Mije, hicimos la carretera de donde es Adelfo Regino, que fue cortar cerros enormes para llegar a estas comunidades, inversiones millonarias, no como la de los caminos de pico y pala que tanto presumió López Obrador. Esa carretera tuvo una inversión de 300 millones de pesos. Hicimos la carretera a Totontepec, comunicamos a Lucas Camotlán, que no tenía acceso, y Hugo Aguilar era el representante de servicios de Pueblo Mije. Así es. Pues nos quedamos con este comentario, te agradecemos. Tenemos que hacer corte. Gracias, Xóchitl Gálvez. Gracias por este perfil. Soy feliz por el Cruz Azul de quién será el próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. Y felicidades por el Cruz Azul. Y felicidades a todos los seguidores del Cruz Azul. Tremenda ardidez que presenta Gálvez, amigos, diciendo esto. Es increíble de qué manera todos los medios, y ahorita todos, pero todos los opositores van a estar en contra de Hugo Aguilar porque él está ganando por el voto del pueblo. Y lo primero que preguntan, ¿dónde está su campaña? ¿Cómo llegó su nombre ahí? Y Xóchitl acaba de contestar, hubo un gran auge de votación en Oaxaca. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo carburar y decir, hay una persona que realmente se está interesando por los pueblos indígenas y se está interesando por el pueblo de México? El tiempo nos va a dar la razón, amigos, y mientras tanto, un nuevo ministro presidente de raíces indígenas acaba de hacer que arda, pero por completo, la indígena falsa. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor, apóyanos suscribiéndote y regalándonos este poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.